Buena tarde, somos el grupo número 3 de neuropsicología. Los integrantes de este grupo son Andrea Catalina, Beltrán Hernández, Angie Vanessa Rueda Páez, Inés Andrea Bulla Romero y quien les habla Jessica Paola Daza Pedroso. Hoy vamos a hablar acerca de los procesos cognitivos y el primero de ellos es la atención. ¿Qué es la atención? Es un proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. Esta capacidad es de gran importancia, pues la usamos a diario y gracias a ella es posible la concentración, el aprendizaje y la memoria. Tipos de atención según Mesular. Tenemos la atención tónica, su función es la vigilancia y concentración. Es la base de la atención. El umbral de vigilancia mínimo que se necesita para mantenerse alerta. Por ejemplo, cuando o cómo, dónde estamos orientados espacial y temporalmente. Un ejemplo es ahora mismo que estamos leyendo estas diapositivas. Atención selectiva. Su función es la dirección de la atención. Es capaz de mantener la atención en un estímulo a pesar de que la presencia de otros estímulos intenten distraerla. Por ejemplo, cuando estamos esperando un mensaje y sabemos que para notificarnos la llegada del mensaje sonará un timbre, nuestra atención inhibe cualquier otro sonido, concentrándose solo en el del teléfono. Mesulán menciona también que además en la atención selectiva se involucran otros aspectos como el sensorial, motor límbico y representacional. Existen redes neuronales las cuales se agrupan en tres sistemas funcionales. Según el modelo de Posner y de Peterson, encontramos el sistema atencional anterior o red de ejecución. Este se encarga de la atención selectiva, sostenida y dividida y hace referencia a los procesos que nos ayudan a regular nuestra conducta y cognición. Está relacionado con la corteza prefrontal, dorsal lateral, con la corteza orbitofrontal, con la corteza cingulada anterior, con el área motora suplementaria y con el no estriado núcleo caudado. Tenemos el sistema atencional posanterior o red de orientación. Se encarga de la atención focalizada, selectiva, de estímulos visuales, es decir, cuando orientamos nuestra mente a algún evento. Las áreas cerebrales relacionadas con este sistema son la corteza parietal posterior, el núcleo pulvinar, lateral del tálamo y el colículo superior. Y finalmente tenemos el sistema activador reticular ascendente o red de alerta, que se carga principalmente de regular el arousal y de la atención sostenida. Esta nos ayuda a mantener el estado de vigilancia y activación durante el día. Se encuentra en estrecha relación con la formación reticular y algunas de sus conexiones como las áreas frontales, las estructuras límbicas, el tálamo y los ganglios basales. La atención según Mirsky. Mirsky nos indica que es un proceso complejo constituido por varios elementos, cada uno de los cuales depende de las diferentes regiones del sistema nervioso central. Se subdivide en las siguientes funciones: enfocar, ejecutar, sentimiento, codificación y cambio. Ahora vamos a dar un ejemplo. Cuando conducimos hacemos uso de todos los subprocesos atencionales. Necesitamos estar despiertos al volante, entonces está la atención arousal. Ser capaces de centrar nuestra atención en los estímulos de carretera, la atención focalizada. Ser capaces de mantener la atención durante largos periodos de tiempo en los que ocurren el trayecto, atención sostenida. Ser capaces de no distraernos con estímulos irrelevantes, la atención selectiva. Ser capaces de cambiar nuestro foco de atención repetidas veces de nuestro carril al carril de al lado cuando vamos a adelantar, la atención alternante. Y ser capaces de realizar todas las acciones necesarias para la conducción, como usar los pedales, manejar el volante y cambiar de marcha a la vez. Atención dividida. Estrategias de intervención neuropsicológicas. Recordemos que esta nos permite fortalecer y recuperar los dominios neuropsicológicos disfuncionales. Con la estimulación cognitiva, esta se puede aplicar en las personas
o sujetos sanos o en pacientes con algún tipo de lesión. Estrategias a usar que sean lúdicas, fichas, cambios de rutina, aprendizaje multisensorial. Aquí traigo tres ejemplos. Por ejemplo, en esta actividad debemos encontrar lo más rápido posible letras de letra T, pues debe ser el número 4, o la K, o acá identificar el número que más se parece, o acá encontrar diferencias en las imágenes. Todo este tipo de estimulación o estrategia nos permite eh, ejercitar nuestra atención. La rehabilitación. Hay dos tipos de rehabilitación, la restauración y compensación. En la restauración su objetivo es recuperar una función perdida, ya sea de manera tradicional o informática. La compensación puede ser externa o interna. Esta se emplea cuando no es posible recuperar la función por daño en el tejido. Es importante mencionar que todo este tipo de actividades, ya sean estrategias o rehabilitación, se requiere el acompañamiento con profesionales para que nos digan qué es lo mejor de acuerdo a las pruebas o actividades que se lleven a cabo. Ahora vamos a darle paso a nuestra compañera que nos va a explicar acerca del proceso cognitivo de la... Buenas tardes, mi nombre es Angie Rueda y este es mi aporte a la actividad colaborativa fase 3 de neuropsicología. Vamos a hablar en este caso de la memoria. Podemos definir la memoria como el proceso o dominio neurocognitivo mediante el cual registramos, almacenamos y recuperamos información de distintos tipos. Se convierte en una función primordial para los procesos adaptativos del ser humano a través del recuerdo. Vamos a hablar de como las características de la memoria. Entonces, tenemos la codificación, que es la entrada de la información en la memoria, que también es el registro inicial. La información es preparada para que ésta pueda ser almacenada. El siguiente es el almacenamiento, que es la retención de la información a través del tiempo, que también es un proceso de mantenimiento de toda la información. Y como último paso tenemos la recuperación, que es tomar toda la información almacenada. Entonces, es la localización del material guardado en la memoria, se trae a la conciencia y se utiliza para lo que podemos llamar también como recuerdo. Vamos a hablar ahora de los tipos de memoria. Entonces, dependiendo también de la vía sensorial de procesamiento de los aprendizajes, la memoria siempre se clasifica en. Entonces, tenemos la memoria sensorial, que conserva y recuerda las impresiones adquiridas por medio de los sentidos y reproduce las imágenes con conocimiento de su percepción anterior. Entonces, acá damos un ejemplo como el sabor de limón, la superficie rugosa o el olor de una loción. Entonces, como clasificación de esa memoria sensorial, tenemos la memoria auditiva. Por medio de la memoria auditiva, recordamos las cosas que oímos, la imagen sonora de cada realidad. Seguimos con la memoria visual o fotográfica. Permite recordar lo que se ve, las imágenes visuales de las cosas o sus representaciones. Los estímulos visuales permanecen un cierto tiempo en el sujeto de forma de imagen. Entonces, en este tipo de memoria, podemos dar un ejemplo en el caso de los niños que no saben leer. Entonces, los niños reconocen los sitios por la imagen. Entonces ya saben dónde queda el éxito, así no sepan leer, pero saben los colores, saben el logotipo de lo que están viendo. Y como último tenemos la memoria kinéstica. Este tipo de memoria tiene una gran aplicación en el estudio. Escribir los conceptos e ideas, memorizar, favorece su interiorización a través del movimiento en la ejecución de las grafías. En mi caso, siempre que estudio, siempre utilizo este tipo de memoria. Considero que cuando uno va escribiendo, entonces como que las cosas se le quedan más fácilmente. Ahora pasamos a algo muy importante que son los trastornos en la memoria. Entonces, como un
como un trastorno podemos ver la amnesia. ¿Qué es la amnesia? Es una anomalía temporal de la memoria, consiste en la pérdida total o parcial de ella. Tenemos ausencia de recuerdos, a veces la persona puede estar consciente de que algunas cosas sucedieron, pero no tiene recuerdo de las mismas. Entonces acá vemos un ejemplo, es un acontecimiento o lesión a causa de la amnesia. Entonces tenemos la memoria retrógrada, que es la incapacidad como para recordar la información previa a la lesión, previa a lo que nos está sucediendo en este caso, que es la amnesia. Y después continúa la amnesia anterrógrada, que es la incapacidad para aprender una nueva información posterior a esa lesión. Y todo pues va como con su línea de tiempo. ¿Cuáles son las estrategias de intervención en el caso de nosotros como psicólogos? Si somos capaces de cuidar nuestras funciones cognitivas, conseguiremos potencializar la capacidad de nuestra memoria para retener los datos. Especialmente, pues hablamos de las personas de cierta edad, las cuales sufren un deterioro lento pero progresivo de sus capacidades cognitivas en general y de la memoria en particular. No significa que pues solo las personas adultas tienen como este trastorno, tienen como este problema el tema de la memoria, no. En mi caso, a mí me toca siempre pues tener muy presente lo que voy a hacer como para que no se me olvide. Entonces, hay ciertos tips que pues serían buenos recomendar en el caso de una memoria de una persona que esté sufriendo como de esta amnesia, de ese trastorno. Entonces, prescinde siempre de una agenda. Es importante organizarnos de las cosas que tengamos pendientes, de las cosas que tengamos que hacer, como para llevar como cierto control. Viaja tanto mientras pruebas. ¿Por qué? Porque todos esos lugares, todos esos sitios a donde vamos siempre se nos van a quedar en la memoria. Entonces es importante eso. Fíjate en las cosas pequeñas. Es un ejemplo cuando vamos caminando, entonces siempre debemos estar pendientes como que, ¿qué sitio queda acá? Yo pasé hace un tiempo y en este sitio quedaba algo, esto lo cambiaron de lado en la casa, o sea, manejar como ciertas formas como de ubicación, como para también desarrollar más la memoria y, no sé, como ejercitarla más. Ejercita rutinariamente tu memoria. Entonces, ahí viene a lo que pues anteriormente decía. Lo esencial a la hora de ejercitar nuestra memoria es ser siempre constantes y realizar los ejercicios y hábitos de forma rutinaria. De este modo, mejoraremos nuestra memoria a corto plazo, la cual es la que siempre se deteriora más rápido. Al pasar los años es la que siempre se deteriora y es la que más se puede ver alterada en el caso de demencia o cuando pues ya la persona habla de Alzheimer. A continuación pues encontramos todas las referencias con las cuales se hizo la investigación. Continuamos con las funciones ejecutivas y vamos a ver un poco más de la definición, qué es lo que finalmente quiere decir este tipo de funciones. Vamos a tomar en primer lugar a qué llamamos función ejecutiva. Entonces son esos procesos que son emitidos a partir de nuestro lóbulo frontal, de nuestros lóbulos frontales, y que lo que permiten es ese desarrollo de esas conductas que han sido planificadas. Entonces también nos permite hacer una inhibición de proceso, entonces saber en qué momento debo parar una actividad y tomar otra. Entonces indistintamente si estamos en un tipo de actividad que nos permita continuar o que, por ejemplo, como el hecho de manejar, nos implica cambiar de actividad dentro de lo mismo que estamos haciendo, pues ese proceso lo hacen las funciones ejecutivas. Entonces hace una inhibición, por ejemplo, de acelerar y nos permite frenar, por ejemplo, para el caso de que estemos manejando. Y nos permite la encargada, estas funciones ejecutivas, de trazar estos objetivos, estas metas que sean un poco más cumplibles. Son procesos cognitivos que nos permiten, esos procesos cognitivos nos permiten, bueno, realmente son un grupo de habilidades, todos de tipo cognoscitivo, mediante las cuales yo hago una planificación, una programación de metas, por eso lo pusimos aquí en rojo en la presentación, porque es básicamente para las metas, para realizar esos procesos que nos permitan la planificación. Asimismo, como lo veíamos hace un momento, la inhibición, entonces, pues que nos permitan la autorregulación. Entonces, y hacer un monitoreo
sobre estos comportamientos y estas conductas. Entonces, ¿cuál es el proceso como tal? Hay un estímulo que entra, entonces ahí es donde entra la parte de las funciones ejecutivas, entonces se activa la memoria de trabajo, el lenguaje interno, la inhibición emocional y la motivación, y se activa, digamos, como en consecuencia, la parte de la planificación y de la resolución de problemas. Entonces, ahí vemos en el gráfico que nos da una respuesta adecuada o una respuesta impulsiva, que es, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Una adecuada es que me van a robar, yo paro y entrego lo que tengo y ya. La impulsiva de pronto es, recibo el estímulo del robo y lo que hago es o enfrentarme o salir corriendo, o entonces como la respuesta que yo tengo de manera inesperada. Esas funciones pues nos ayudan todo el tiempo, las estamos utilizando, nos ayudan al día a día. Entonces aquí vemos unos componentes cognitivos y unos componentes conductuales como tal. Entonces en los componentes cognitivos vemos que hay una flexibilidad cognitiva, que yo pueda estar todo el tiempo equiparando qué es lo que debo hacer, una atención voluntaria, una regulación emocional, como lo vemos en el gráfico, memoria, planeación, autocontrol, el tiempo y la metacognición. Y digamos que un resultante de todo este tipo de procesos es la resolución de problemas. Esto en los componentes cognitivos. Ya en los componentes conductuales, entonces la inhibición, es decir, cambiar o parar de hacer cierta actividad y cambiar esa flexibilidad conductual, la iniciativa, la organización de materiales, la cognición social, la concentración, y esto obviamente acompañado del tema del seguimiento o monitoreo. Entonces, para esto vamos a tomar el ejemplo. Yo traje aquí mis avioncitos porque traje un ejemplo de un controlador de tráfico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las funciones ejecutivas? Lo que sucede es que las funciones ejecutivas las podemos equiparar o las podemos comparar con un controlador de tráfico aéreo. Entonces, si yo pongo estos dos avioncitos en la vía real, así como que anden para donde quieran, se van a chocar, se van a hacer daño, se van a romper y demás. Eso pasa igual en el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hacen las funciones ejecutivas? Hacen una planificación, entonces, a base de una información, evitan esa distracción, sino que hacen un enfoque en para dónde debe tomarlo. Entonces, lo veíamos hace un rato. ¿Qué es lo que hace primero? Entonces, toma, digamos, el tema de la memoria de trabajo, la trae de acotación, lo que hace es decir, ustedes no se van así de frente, sino ya sabemos que hay unas pistas y hay unos lugares y hay unas áreas por donde sí pueden transitar cada uno sin necesidad de, ¿sí? O si los dos deben llegar al mismo punto, deben hacerlo de tal manera que, pues obviamente no se vayan a hacer daño, que no se vayan a encontrar. Entonces hacemos, digamos, tomamos esa memoria de trabajo, hacemos un control inhibitorio de qué podemos y no podemos hacer, y tomamos esa flexibilidad mental que nos va a ayudar un poco al tema de saber en qué momento tomar acción o qué tipo de decisión tomar para el tema de alguna decisión o para resolver los problemas. Un tema de resolución de problemas parte de una buena función ejecutiva en el cerebro. Esto equiparado a la vida diaria podría ser como sostener un trabajo. Entonces hay personas que les cuesta un poco sostenerlo porque no ha hecho un buen uso de esas funciones, de igual manera un matrimonio o unos hijos, porque esto empieza a tomar importancia conforme nuestros años van pasando. Entonces las estrategias como tal de intervención básicamente son una terapia cognitivo-conductual que hace una modificación de las conductas, cuya finalidad es reducir pues, o eliminar aquellas que perturben, ¿no? Entonces vamos a entrar a un tipo de terapia en donde vamos a minimizar de alguna manera esas conductas o obviamente hacer un corte absolutamente total. La segunda sería una terapia cognitiva en donde se aplican herramientas como el autocontrol, que pues ahora vemos muchísimas por internet, pero a nivel profesional se manejan el entrenamiento del autocontrol, en las autoinstrucciones que a veces acompañan un tema de procesos para la resolución de problemas. Y pues lo tenemos, por ejemplo, un entrenamiento para padres o un entrenamiento en habilidades sociales.
Entonces, es empezar a rescatar ese tema de las funciones ejecutivas, desde qué momento se vio afectada. Buenas tardes, tutora y compañeros. Mi nombre es Andrea Beltrán y hoy les vengo a explicar qué es la psicomotricidad. La psicomotricidad es un conjunto de ejercicios que los terapeutas utilizaban anteriormente para corregir alguna dificultad o discapacidad detectada. Hoy en día esto se conoce como un punto clave en la educación y el desarrollo de cualquier niño, sobre todo en los primeros años de la infancia. La psicomotricidad es la psicología del movimiento mediante la cual entra en contacto el cuerpo, la mente y emociones. Cuando un niño realiza una acción, esta se encuentra directamente relacionada con un pensamiento y con una emoción. Al hablar de psicomotricidad infantil, hacemos referencia a estas técnicas que debemos aplicar para que los niños tengan un mejor dominio sobre su propio cuerpo, a la vez que estimulan otras áreas del cuerpo como lo emocional o lo intelectual. Y es que a veces no nos damos cuenta cuánto influye la movilidad de los niños en la forma de aprender. Por eso es muy importante estimular la psicomotricidad desde edades muy tempranas, para que tengan un buen desarrollo físico y psicológico. Este trabajo se puede continuar hasta los 7 años para incluso reeducar los movimientos del niño y que vaya mejorando así sus destrezas y habilidades musculares. La psicomotricidad se divide en dos grandes ramas. Está la psicomotricidad gruesa y la psicomotricidad fina. Los beneficios de la psicomotricidad se vinculan a tres grandes áreas del desarrollo: la área motora, la área cognitiva y la área socioafectiva. La primera, que es área motora, procura que el aprendizaje del niño, su esquema corporal, es un plano tridimensional para que tome conciencia de su propio cuerpo, favorece el control y el dominio del cuerpo. Ayuda a afirmar la lateralidad, la coordinación motora, el control postural, el equilibrio y el sentido del espacio. El área cognitiva estimula la percepción de los objetos y la exploración del entorno. Mejora la memoria, el aprendizaje, la concentración y la actividad. La área socioafectiva facilita las habilidades sociales y estimula la expresión emocional, mejora la autoestima individual y grupal, canaliza la impulsividad y el exceso de energía del niño. Los ejercicios que podríamos utilizar para estimular la psicomotricidad sería la planificación. Se debe contar con un área espaciosa y materiales adaptados, como bancos, espaldares, bloques de goma espuma, pinturas, pizarras, otros elementos que puedan ayudar a la expresión imperceptibles en el trabajo diario con los niños. Las actividades de estimulación motriz podríamos buscar el desarrollo muscular y trabajar los movimientos básicos del niño, como caminar, sentarse, saltar, aunque según la edad. También se trabajan movimientos más complejos como bailar, atarse los cordones. En un primer momento se trabajan ejercicios simples que demanden poco esfuerzo para ir introduciendo técnicas más complejas que requieran un esfuerzo mayor de un grupo muscular. Actividades de estimulación lingüística, estos pueden ser juegos orientados a desarrollo del lenguaje verbal y no verbal, con los que estimulan las habilidades cognitivas del niño, comunicativas. Se trabaja con la imitación, la identificación de conceptos abstractos simples y la formación de estructuras sintácticas sencillas. Las actividades de creatividad podemos trabajar la música, esto podrá apoyar también la danza, la pintura y el teatro. Estos ejercicios estimulan la libre expresión, potencian la creatividad y hacen
Hincapié en la sensibilidad del niño. También facilitan la expresión de conceptos e ideas de carácter abstracto. Muchas gracias.